Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por venir a esta conferencia divulgativa. Durante estos días se está llevando a cabo un congreso de relatividad general y gravitación aquí en Valencia, muy cerca de esta localización, que se denomina los Encuentros Relativistas Españoles. En este caso es 2014. Es un congreso de mucha tradición ya. De hecho, este año es el encuentro número 37, con lo cual son unas reuniones muy bien establecidas y con mucha popularidad internacional. Es decir, comenzaron como encuentros de la comunidad española que trabajaba en gravitación y relatividad, pero con los años pues, se han ido haciendo cada vez más conocidos y son un congreso, digamos, de referencia internacional. Por ejemplo, en este año, pues más de la mitad de la asistencia de los investigadores asistentes pues, vienen de diversos países, ¿no? de todos los sitios del mundo, prácticamente. Y esta conferencia pues, viene también avalada por la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, a la que yo represento en estos momentos. Entonces, es práctica común, digamos, que durante la semana del Congreso, pues la Sociedad Española de Gravitación promueva la realización de una charla abierta al público, digamos, pues para divulgar diversos aspectos de gravitación y relatividad. En este caso, digamos, pues yo creo que es un placer, ¿no? Poder presentar, un honor y un placer, poder presentar a Miguel Ángel Aloy, que va a ser nuestro conferenciante hoy. Él se doctoró, él es una persona local, digamos, es profesor de la Universidad de Valencia, en el Departamento de Astrofísica y Astronomía. Él se doctoró también en la Universidad de Valencia, ya hace bastantes años. Y después de doctorarse en relatividad, digamos, pues estuvo un periodo extendido, digamos, trabajando en uno de los centros más prestigiosos en este campo, ¿no? Que fue en el Max Planck de Múnich. Y allí estuvo trabajando durante 6 años, prácticamente, hasta que después ya pues, volvió con unos ciertos contratos aquí a Valencia, hasta que ya se estabilizó como profesor. Él, en sus líneas de investigación, siempre se han centrado, digamos, en fenómenos violentos en el universo, lo que se llaman los núcleos activos de galaxias y los jets que se producen en esas regiones, y en la modelización, tanto hidrodinámica como magnetohidrodinámica, de las configuraciones que ahí se producen. En estos momentos, él también, bueno, su currículum es impresionante, es decir, tiene más de 40 artículos científicos en prestigiosísimas revistas, tiene muchísimas charlas invitadas, es decir, es una persona realmente, es un verdadero especialista en esta temática. Y recientemente, a destacar, digamos, pues que consiguió un contrato especial de la Comunidad Europea que se llama las becas de, bueno, la traducción sería, son unos contratos para que tú comiences un grupo de investigación. Digamos, apoyan a que tú puedas, digamos, establecer una línea de investigación y contratar a personal y por tanto establecerte fuertemente en esa línea, ¿no? Pues él son unos contratos muy prestigiosos que no mucha gente posee y él es uno de los poseedores de este contrato. Y bueno, pues yo creo que nada más, o sea, decir que nos va a hablar de uno de los fenómenos más apasionantes que existen en el universo, que son las explosiones o erupciones de rayos gamma. Y nada más, yo creo que cedo la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a la organización de SEGRE y de los Encuentros Relativistas Españoles por la oportunidad que me brindan de pronunciar esta conferencia en la que
voy a tratar de convencerles de que las erupciones de rayos gamma son posiblemente los fenómenos en el universo más relativistas que existen y que la intimidad que mantienen con la relatividad es tal que uno podría decir que se trata de un matrimonio muy bien avenido. Para no defraudar a la audiencia voy a comenzar con una frase de Copérnico, y es que nadie espere nada seguro de la astronomía, pues nada cierto nos ofrece. Esto es porque la astronomía es una ciencia observacional, no una ciencia experimental, y por tanto no podemos preparar nuestros experimentos para esperar unos resultados bajo control y sacar conclusiones de ellos. Tenemos que estar preparados para lo que la naturaleza nos depare en cada momento. Para saber de qué estamos hablando, permítanme introducir el concepto de radiación electromagnética, radiación gamma. Bueno, ¿qué es la radiación electromagnética? Son oscilaciones del campo eléctrico y magnético que se pueden propagar en el espacio, en vacío. A diferencia de las ondas de sonido, que ahora mismo estoy emitiendo y esa es la razón de que ustedes me escuchen, esas ondas de sonido se transfieren a través del aire y transfieren energía que llega a sus oídos y pueden interpretar lo que estoy diciendo. Bueno, pues las ondas electromagnéticas no necesitan de un soporte material y pueden moverse a través del vacío, del medio interestelar. Para caracterizar una onda utilizamos típicamente lo que se llama frecuencia de esa onda, es decir, el número de pulsos, el número de oscilaciones que tenemos por segundo. Equivalentemente podemos hablar de longitud de ondas, la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. Pues bien, ustedes ahora mismo me ven porque sus fotorreceptores en la retina son sensibles a la radiación visible, ¿de acuerdo? Que es radiación electromagnética. La radiación gamma también es radiación electromagnética, pero con una energía 10.000 veces mayor que la radiación óptica. Esta radiación es ionizante y es muy peligrosa, y por suerte la atmósfera no es transparente a esta radiación, no deja que los fenómenos astrofísicos puedan básicamente destruirnos con la radiación que pueden producir tanto en rayos gamma como en rayos X como en rayos ultravioletas duros. Les voy a proponer un juego. Es un juego como el que Forges suele proponer de agudeza visual. En 5 segundos encuentren las 3 diferencias entre estas dos imágenes. Les aseguro que es la misma cosa. A la izquierda o a la derecha, según estén mirando, tenemos la Tierra vista en radiación óptica, ¿de acuerdo? Y a la derecha tenemos la misma Tierra vista en rayos gamma. La primera imagen ha sido tomada como una composición de imágenes a bordo de satélites en el proyecto de la NASA, el WorldWind, y para los que saben un poquito de fotografía saben que para que las imágenes sean luminosas tenemos que tener el objetivo abierto una cierta cantidad de tiempo, si no, no nos llegan bastante luz, bastantes fotones. Bueno, pues típicamente el tiempo de exposición de estas fotografías es medio segundo. Y desde ahí no lo pueden ver, ni siquiera yo desde aquí, cada píxel de esta imagen digital representa una superficie sobre la Tierra de unos 40 metros cuadrados. Esa misma imagen, tomada en rayos gamma, lo primero que llama la atención es la pixelización. Los píxeles son más gordos, son más grandes. Cada píxel representa del orden de 400 kilómetros cuadrados sobre la superficie terrestre. Y ha sido tomada durante 7 años, no medio segundo, durante 7 años, por instrumentos a bordo del satélite, el Compton Gamma Ray Observatory de la NASA, con el instrumento BATSE. Claro, aquí la resolución típica que tiene esta imagen es de aproximadamente 1 grado cuadrado. 1 grado cuadrado en la Tierra, desde la distancia a la que está tomando la imagen el satélite, son estos 400 kilómetros cuadrados de área. Pero cuando uno mira ahí fuera, 1 grado cuadrado significa que está viendo miles de millones de galaxias, de estrellas y de cosas que se entremezclan en cada uno de estos cuadraditos. Eso ha hecho muy difícil el avance de la ciencia relacionada con la radiación gamma. Pero, a pesar de eso, hemos ido detectando históricamente una serie de fenómenos que voy a llamar genéricamente erupciones de rayos gamma, a algunos les gusta llamarlos estallidos de rayos gamma o explosiones de rayos gamma. Mi gusto particular es erupciones, ya veremos por qué. ¿Y qué son estas erupciones de rayos gamma? Son flashes de radiación gamma que proceden del universo y que nos llegan en tiempos aleatorios desde cualquier dirección y básicamente son aburridas en el sentido de que cuando tomamos una imagen de ellas
lo que vemos es una mancha, ¿vale? Una mancha que, bueno, pues representa la radiación que me llega a mi instrumento durante, pues, entre unos pocos milisegundos hasta, en algunos casos, casi 2 horas. Si tenemos suerte, a veces podemos detectar, después de que se produzca esta erupción de rayos gamma, la radiación que le sigue, que se conoce genéricamente como posluminiscencia. A diferencia de los rayos gamma, esta radiación puede durar días o incluso meses, y esta es la razón de que conozcamos mejor la posluminiscencia que las erupciones de rayos gamma. Tenemos más tiempo para observarlas. Por ejemplo, esta imagen se corresponde con lo que vemos en banda óptica, ¿vale?, con radiación visible, como la que ven nuestros ojos, básicamente, de esta misma erupción de rayos gamma un tiempo después de que se produzcan. Esta pequeña estela que hay aquí, esta pequeña mancha que hay aquí, se correspondería con este punto gordote que vemos a la izquierda. Y aquí ya podemos ver estrellas y cosas que nos pueden resultar familiares. A diferencia de las erupciones de rayos gamma, la radiación que nos llega de la posluminiscencia, primero se emite en rayos X, después en ultravioleta, luego en el óptico y finalmente a longitudes de onda de radio. Esta pequeña película que muestro aquí corresponde con la detección de las primeras 500 erupciones de rayos gamma a cargo del satélite SWIFT de la NASA. Este satélite está aún activo y está activo desde el 2005. Esto es un mapa de todo el cielo y cada uno de estos puntitos que parece que exploten representan dónde se ha producido una erupción de rayos gamma a lo largo de los últimos prácticamente 5 años. No hay un único satélite que está mirando el universo en esta gama de frecuencias, sino varios, y eso es bueno porque nos permite tener redundancia y además nos permite cubrir una región del espectro electromagnético más grande, ¿de acuerdo? De hecho, como la radiación gamma he dicho que no puede penetrar la atmósfera, necesitamos poner nuestros instrumentos gamma a bordo de satélites, porque si no, si los pusiéramos en tierra, no veríamos absolutamente nada. Como digo, hoy en día lo que hay es una red de detección en la que si cualquiera de los satélites que son de algún modo sensibles a las erupciones de rayos gamma, las explosiones estas cósmicas, detecta algo, inmediatamente lo comunica al centro de control en la Tierra y este pues distribuye la señal, distribuye la información para que observatorios en banda óptica y en ondas de radio, y aquí sí que la atmósfera es transparente a estas radiaciones, puedan ponerse a mirar a ver qué ha pasado ahí, ¿de acuerdo? Hoy en día las detectamos de forma bastante rutinaria, ¿vale?, a un ritmo en promedio de unas 3 al día. Y, por ejemplo, si hoy mismo hubiera sucedido una erupción de estas de rayos gamma, la llamaríamos según la fecha en la que ha acontecido. Hoy estamos a 2 de septiembre del 2014, pues la llamaríamos GRB, de sus siglas en inglés Gamma Ray Burst, 14:09 del mes 02 del día. Vamos ahora a ir un poco a la prehistoria de esta disciplina y nos remontamos a su descubrimiento en el 67, que fue un descubrimiento fortuito. Los americanos lanzaron la serie de satélites Vela, 8 satélites, cuya misión, obviamente no publicitada en la época, era verificar el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas, firmado entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el 63. Por suerte, no detectaron ninguna explosión atmosférica nuclear durante la Guerra Fría, aquello hubiera supuesto consecuencias incalculables hoy en día, pero sí que empezaron a detectar radiación que aparentemente procedía del espacio. Créanme si les digo que en Los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos, conocen muy bien qué señal espera uno tener cuando hay una explosión atómica en la atmósfera superior. Y lo que detectaron no se correspondía en absoluto con esa señal. Lo que detectaban básicamente era esto que estoy representando aquí, que representa número de fotones en función del tiempo. Es como si tuviera un detector de estos Geiger que van contando fotones que les llegan, van haciendo ruidito, y yo puedo ver cómo se distribuyen en el tiempo. Una cosa que llama la atención de esta primera detección, de la primera erupción de rayos gamma de la historia, detectada, claro, es del 2 de julio del 67. Una cosa que llama la atención es que, aunque he dicho que se trata de un flash de rayos gamma, en realidad esta curva de luz, que es lo que representa esta gráfica, tiene una cierta estructura, no es
un número creciente de fotones y después decae de forma suave. De hecho, cada erupción de rayos gamma es un poco hijo de su padre y de su madre, ¿vale? Cada una tiene una curva de luz diferente, una estructura diferente. Tuvimos que esperar casi 6 años hasta que los militares se convencieron de que esto no era cosa de los rusos y se pudo publicar el primer artículo científico donde se hicieron públicas estas detecciones. Como anécdota histórica les diré que las erupciones de rayos gamma fueron predichas. Bueno, más que predichas, se le pidió amablemente por parte del Departamento de Defensa a Stirling Colgate, famoso astrofísico, hijo de la saga Colgate, estos de los dentífrigos, que predijese estas erupciones de rayos gamma como excusa científica para lanzar los satélites estos militares. Obviamente, este señor trabajaba en temas de supernovas y dijo, bueno, pues a lo mejor es que las supernovas también generan rayos gamma. Vaya por donde que 30 o 40 años después resulta que tenía razón. Como hemos descubierto, pero hemos necesitado 40 años. Él mismo confiesa que esta teoría fue absolutamente descabellada, fue de las primeras cosas que le vinieron a la cabeza para justificar por qué se habían lanzado estos satélites. 30 años después no había habido un gran avance porque lo que detectábamos básicamente eran cosas como estas, fotones en función del tiempo. Bastante aburrido, pero cuando uno tiene pocos datos y le van llegando estos fenómenos del universo, pues eso estimula la imaginación de los físicos y se pusieron a pensar y llegaron a formular más de un centenar de teorías, algunas realmente alucinantes, sobre qué cosas producían estas erupciones de rayos gamma. Sin embargo, no comprendíamos muy bien qué eran, porque ni sabíamos a qué distancia se producían, ni dónde se producían. El gran hito se produjo el 28 de febrero de 1997. Se detectó la primera postluminiscencia. ¿Qué es lo que se detectó exactamente? Bueno, pues el satélite el satélite donde estaba el instrumento BATSI detectó esta erupción de rayos gamma el 28 de febrero del 97 y en la región en la que lo había detectado se puso a buscar un satélite italo-holandés de nuevo lanzamiento, el satélite BEPO-SAX, que es sensible a la radiación X, no a la radiación gamma. Habrán visto la diferencia de pixelización entre las imágenes en banda óptica y en banda gamma. Bueno, la radiación X, que también es mala, digámoslo así, tiene una frecuencia mucho más pequeña, 10 a 100 veces más pequeña que la radiación gamma, y eso nos permite formar imágenes con más resolución. Con lo cual, mirando dentro de la región donde aparentemente había ocurrido esta erupción de rayos gamma, el 28 de febrero se detectó una mancha luminosa en rayos X. Esto es como una radiografía del universo, ¿vale? Y lo que vemos, el hueso que vemos aquí, es una erupción, es lo que pasó después de la erupción de rayos gamma. Unos días después, el 3 de marzo, esa mancha había decrecido, había disminuido en brillo. Casi simultáneamente, en la isla de La Palma, en el telescopio William Herschel, en la banda óptica infrarroja, básicamente, se detectó también en banda óptica ese mismo fenómeno. Es decir, es una detección prácticamente simultánea en banda X y en banda óptica. Al cabo de unos días, un mes, una cosa así, se volvió a observar el mismo sitio y ya no quedaba erupción de rayos gamma ni postluminiscencia, pero sí que quedaba este puntito que hay aquí, que se pudo determinar que era una galaxia enana de tipo K. Bueno, la probabilidad de que, por suerte, esta erupción de rayos gamma no hubiera sido producida en esa galaxia era pequeña. No despreciable, pero pequeña. Así que se decidió atribuir la paternidad putativa de esta erupción de rayos gamma a esa galaxia. Poco después, en mayo, hubo una confirmación mucho más precisa de la detección o la distancia a la que se producían estos fenómenos. Pero de hecho, si aceptamos como buena esta asociación, resulta que esta erupción de rayos gamma se produjo a una distancia de 13.500 millones de años luz. Es decir, hace unos 13.500 millones de años. Y por tanto, una vez tiene la distancia, puede atribuir energías. Y la energía era de unas 5 veces la de una supernova típica, una energía fantástica. Bueno, ¿por qué son fascinantes? Bueno, pues porque a medida que empezamos a conocer a qué distancia estaban estos eventos, cada vez detectábamos eventos de mayor energía. Tan grande era que algunas de estas erupciones de rayos gamma, una única de ellas,
podía llegar a ser tan luminosa como todas las otras estrellas del universo juntas. Claro, el truco está en que esto luce durante unos pocos segundos y las demás estrellas lucen durante muchos miles de millones de años. Para que entendamos las escalas, supongamos que el Sol fuera una bombilla incandescente, ¿vale? Si esa fuera la comparación, una erupción de rayos gamma sería tan brillante como el Sol, ¿vale? Estas son las escalas que hay que tener en cuenta. Empezamos a detectar de forma más o menos rutinaria distancias a las que se producían estos fenómenos y cada vez parecía que venían de más lejos. Y de hecho, el récord lo tiene esta erupción de rayos gamma producida que aconteció en abril del 2009, que resulta que está a mayor distancia que la galaxia más distante que hemos sido capaces de detectar. De hecho, si uno piensa en términos, en lugar de distancias, de tiempo en el cual se produjo este tipo de sucesos, resulta que sucedió solo unos 500 millones de años después de que se produjera el Big Bang. Esto a escalas cosmológicas es prácticamente nada, y asocia estos fenómenos posiblemente con las primeras estrellas que se formaron en el universo. Así pues, las erupciones de rayos gamma se han convertido progresivamente en unas sondas de gran utilidad para explorar qué condiciones tenía el universo primitivo, que por definición es una entidad, un objeto físico extraordinariamente relativista. De hecho, estas estrellas no se pueden entender sin la relatividad general. Son estrellas enormes, de centenares de masas solares, que viven a unos pocos millones de años antes de explotar y acabar sus vidas produciendo este tipo de fenómenos cósmicos. Bueno, otro de los hitos históricos en esta ciencia fue que en el año 98, concretamente en el 25 de abril del 98, en la región donde habíamos detectado la erupción de rayos gamma, la 980425, observamos una supernova, la supernova 1998 BW. Esta supernova es relativamente cercana y, como en el caso anterior, pues, bueno, la probabilidad de que prácticamente al mismo tiempo y en esa pequeña región del espacio, relativamente pequeña, se produjese una supernova y una erupción de rayos gamma casi simultáneas era casi despreciable. Sin embargo, la comunidad científica no estaba muy convencida, y este es un caso particular y peculiar, porque esta supernova es de un tipo especial, tipo 1C, 1B, tal vez, y es relativamente cercana, y cuando digo relativamente cercana, quiere decir que está solo a 121 millones de años luz. De hecho, por eso podemos ver la supernova, porque a las distancias típicas a las que se producen las erupciones de rayos gamma, una supernova no es visible porque es mucho menos luminosa, tiene mucho menos brillo. La prueba definitiva, la piedra roseta de esta ciencia, vino en el año 2003, cuando en el espectro de la posluminiscencia de esta erupción de rayos gamma, acontecida el 29 de marzo del 2003, se empezó a ver la luz, las líneas de emisión de una supernova que, vaya casualidad, era del mismo tipo, era prácticamente una gemela de la supernova que sucedió en 1998. Y esto ha sucedido así en todas las asociaciones en las que hemos sido capaces de ver simultáneamente la erupción de rayos gamma, bueno, simultáneamente con un pequeño desfase temporal, pero consistente con lo que esperamos a nivel teórico desde entonces. Hay un puñado de estas asociaciones que nos hacen pensar que una parte significativa de las erupciones de rayos gamma están asociadas a explosiones supernovas. Bueno, y ahora les voy a plantear una pregunta capciosa. ¿A qué velocidad se están moviendo? Claro, dicen, este hombre está loco, o sea, si estoy sentado en la silla, me estoy moviendo a 0 metros por segundo en relación a la silla. Sí, claro, pero la Tierra está rotando. Y en relación al centro de la Tierra, ustedes ahora mismo se están moviendo a 40.000 metros por segundo, a 400 metros por segundo, perdón. Pero es que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 30.000 metros por segundo. Y a su vez el Sol gira alrededor de la galaxia a 220.000 metros por segundo. Y si tuvieran la suerte de estar sentados en el fondo de microondas, verían cómo la galaxia se mueve a 370.000 metros por segundo. O sea que un observador que estuviese situado en el fondo de microondas diría, usted se está moviendo a 370.000 metros por segundo. ¿Quién tiene la razón? Obviamente ninguno de los dos, porque cuando especificamos una velocidad tenemos que decir en relación a qué.
¿vale? Y de hecho, esta es la esencia de la relatividad especial. Se trata de la parte de la física que explora el movimiento relativo. Lo que importa son las velocidades relativas y no hay un sistema de referencia absoluto. La única velocidad relevante es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, es un límite infranqueable. La DGT espacial dice que uno no puede pasar de esta velocidad en ningún caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues como no hay velocidades más grandes, de ahora en adelante, cuando me refiero a fenómenos relativistas, voy a decir a qué velocidad se mueven respecto a la velocidad de la luz. Un objeto se moverá a la mitad de la velocidad de la luz, o a un 99% de la velocidad de la luz, o a la que sea. Y aunque ya sé que poner una fórmula en una charla pública puede suponer que algunos de ustedes se vayan, espero que no, tengo que introducir una magnitud física relacionada con la velocidad que se conoce con el nombre de factor de Lorentz, que nos relaciona la velocidad de un objeto con la velocidad de la luz. ¿Para qué es útil este factor de Lorentz? Bueno, pues es útil para no perdernos hablando de nueves y cómo de cerca estamos de la velocidad de la luz. Por ejemplo, si me muevo a un 99,5% de la velocidad de la luz, puedo decir equivalentemente que me muevo a factor de Lorentz 10. Pero si me muevo a un 99,995% de la velocidad de la luz, podría decir equivalentemente que me muevo a factor de Lorentz 100. Y cuando me mueva a esta velocidad, que ya me pierdo diciendo el número de nueves que hay aquí, pues es mejor o más fácil decir me muevo a factor de Lorentz 1000. Es una cantidad física útil, como vamos a ver. Bueno, a partir del descubrimiento de las posluminiscencias queda establecida que las erupciones de rayos gamma involucran gigantescas energías y enormes distancias. No son cosas que pasen en nuestra galaxia, sino en otras galaxias muy distantes. Y también queda planteada una inquietante pregunta: ¿por qué podemos verlas? Y para entender por qué nos planteamos esta pregunta, vamos a hacer un poco de física básica. Consideremos dos fotones. Los fotones son las partículas más pequeñas en las que se puede, digamos, dividir las ondas de luz, que como saben la luz tiene una naturaleza un poco esquizofrénica y a veces se nos manifiesta como onda y a veces prefiere ser partículas, bolitas, ¿vale? Pues los fotones, a menos que haya algo que los fuerce a hacer otra cosa, se mueven en línea recta y a veces pues, pueden encontrarse con otro fotón y chocar. Bueno, pues dependiendo de cuál sea la energía, la suma de las energías de los fotones, pueden pasar dos cosas. O bien que los fotones choquen y luego cada uno se vaya a su casa por su cuenta, o bien, si la energía es superior a una cierta cantidad, un megaelectronvoltio, que corresponde a la suma de las masas en al doble de la masa en reposo del electrón, se puede producir una pareja de partícula y antipartícula, ¿vale? Que es el electrón y la correspondiente antipartícula positrón. Desde el punto de vista físico, la diferencia es clara. En el primer caso yo puedo ver los fotones tras la colisión y en el segundo caso no los puedo ver porque no tengo fotones. Otro concepto importante. Vamos a considerar un sistema esférico. Bueno, ya saben que a los físicos y a los matemáticos nos gustan las vacas con simetría esférica y la razón es que hacen la vida más fácil. ¿De acuerdo? Pues vamos a considerar un sistema sencillo. Si pudiera ser un punto, les aseguro que lo haría con un punto. Pero necesito un objeto extenso, ¿vale? Supongamos que tengo una bola donde hay muchas partículas, muchos electrones, muchos positrones, muchos fotones, etc. Bueno, los fotones, he dicho, se mueven en línea recta. De hecho, son como los borrachos. Se mueven en línea recta hasta que se encuentran con alguien y siguen un camino aleatorio. De forma que un fotón en este sistema empezará a chocar con otras partículas hasta que eventualmente saldrá y escapará. Este tipo de sistema lo llamamos ópticamente grueso, o si al fotón le cuesta tanto tiempo que al final no sale del sistema, lo llamaríamos opaco. La gracia de estos sistemas es que producen espectros, que no es más que poner en una gráfica la intensidad que recibimos en función de la frecuencia, de tipo térmico, donde tenemos una gráfica tal que tiene un máximo, y ese máximo lo podemos relacionar con la temperatura del sistema. Bueno, por contraposición tenemos los sistemas ópticamente delgados o transparentes. Aquí la radiación puede escapar libremente prácticamente sin chocar. Los fotones escapan casi sin chocar con nadie. A diferencia de este otro caso, lo que sucede aquí es que producimos espectros que son como líneas rectas en estas gráficas. ¿De acuerdo? Bueno, para darles un dato de ejemplo de un sistema ópticamente grueso, el núcleo del Sol. Un fotón producido en el núcleo del Sol necesita 1 millón de años para llegar a la superficie del Sol.
pero solo 8 minutos para llegar a sus retinas. ¿Por qué? Porque cuando sale de la superficie del Sol no se encuentra con nadie más, mientras que dentro del núcleo allí hay mucho tráfico, digámoslo así. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, vamos al siguiente elemento de la física, que es cómo varían las curvas de luz de las erupciones de rayos gamma. Bueno, aquí da igual el rayo gamma que sea, la cuestión es que ven que la curva de luz, el número de fotones que voy detectando en función del tiempo, es variable. ¿De acuerdo? Bueno, incidentalmente, permítanme decir que aquí detectamos del orden de 10.000 a 20.000 fotones. ¿Tienen ustedes idea de cuántos fotones emite, por ejemplo, esa bombilla? Por segundo. Del orden de 10 a la 17. Es decir, un 1 seguido de 17 ceros de fotones. Aquí hablamos de detectar unas decenas de miles. Por eso es tan difícil esta ciencia también. Bueno, pues midiendo las escalas en las que varía la curva de luz, que son de unos pocos milisegundos en muchos casos, uno puede interpretar qué tamaño tenía la región que produjo esas variaciones. Por ejemplo, imagínense que tengo una estrella como esta, con un diámetro de 2 segundos luz y empieza a cambiar en magnitud, en brillo. La escala más pequeña de variación que voy a poder observar es de 2 segundos, porque necesito que la luz atraviese completamente el objeto para verlo variar. Si ese mismo objeto o otro tuviera solamente 1 segundo luz de diámetro, las escalas de variación serían de 1 segundo. Bueno, pues haciendo esta cuenta de la vieja para las erupciones de rayos gamma, lo que obtenemos es que los tamaños típicos en los que se producen estas erupciones de rayos gamma son de unos centenares de kilómetros. ¿Y qué pasa con esto? Pues que se nos genera el conocido como problema de compacidad. ¿Qué es esto del problema de compacidad? Pues que la región en la que se producen o en la que están estos fotones es tan pequeña que uno esperaría que estuvieran como sardinas en lata, que fuera un sistema ópticamente grueso. ¿Y qué observamos? Lo que observamos es espectros, que son líneas rectas, a trozos, como los que se corresponden de un sistema ópticamente delgado. Además, también vemos fotones con energías superiores a 1 megaelectronvoltio. Hombre, he dicho que si estos fotones existen en el sistema, como hay tantos, es lógico que se encuentren con otros también muy energéticos. Y esperaríamos que se aniquilasen y produjesen pares electrón-positrón. Sin embargo, los vemos, y no de 1 megaelectronvoltio, sino en algunos casos hasta unas decenas de megaelectronvoltio. ¿Cómo se resuelven estas paradojas? Pues recurriendo a la teoría especial de la relatividad. El sistema, inicialmente, es efectivamente muy compacto, tiene muchas partículas en una región relativamente pequeña, tal vez centenares de kilómetros. Pero, como le sucede al aire caliente cuando lo pongo en un globo, ese aire se expande. Bueno, cuando tengo mucha energía concentrada en poco volumen, tiende a explotar. Pues efectivamente esto es lo que pasa. Esa energía hace que se hinche esta región y lo hace a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Eventualmente el tamaño del sistema es tal que la densidad de partículas baja y los fotones pueden escapar libremente. Bueno, pues añadiendo a esta explicación de la expansión dos fenómenos relativistas, se va a poder solventar el problema de la compacidad. El primero es el efecto Doppler. El efecto Doppler me dice que si yo tengo una fuente que se está expandiendo a velocidades relativistas o moviendo a velocidades relativistas, los fotones que yo observo, si yo no estoy moviéndome con la fuente, tienen su energía amplificada en un factor que es precisamente igual al factor de Lorentz. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Que si yo observo un fotón de 1 megaelectronvoltio y el factor de Lorentz digamos que fuera 100, en realidad el fotón fue producido con una energía de unos 10 kiloelectronvoltios, es decir, que era un electrón de rayos X, con lo que la probabilidad de que se aniquile con otro fotón para producir pares es baja. Por otro lado, tenemos que cuando una fuente que emite luz se expande a velocidades relativistas, la cuenta de la vieja esta que hemos hecho del tamaño está mal. ¿Por qué? Porque el tamaño real de la fuente es un factor gamma veces al cuadrado mayor de lo que habíamos supuesto. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo antes había dicho que la fuente tenía del orden de un centenar de kilómetros, tal vez 1000 kilómetros, en realidad, si el factor de Lorentz fuera 100, sería 10.000 veces más grande. Con lo cual, estaríamos hablando de escalas de decenas de millones de kilómetros. Es decir, el sistema es más grande y, por tanto, podría ser ópticamente delgado. Así pues,
tanto por una razón como por otra, como por la expansión relativista, cuando el factor de Lorentz es mayor o del orden de 100, todo cuadra y parece que de esta forma podemos explicar por qué vemos fotones y con un espectro no térmico. Bueno, al menos esta es una solución teórica, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay de la práctica? Bueno, pues las pruebas del delito vinieron en el año 97 y en el 2003, cuando, observando lo que pasa después de la erupción de rayos gamma en la posluminiscencia, lo que pensamos que sucede es que este sistema sigue expandiéndose, lo que pasa es que empieza a frenarse, igual que cuando explota una granada, al principio los fragmentos van muy rápido y progresivamente luego van frenándose. Pues efectivamente, al cabo de un mes después de la explosión, ¿vale?, de la erupción de rayos gamma, somos capaces de medir con radiotelescopios el tamaño y la velocidad de expansión de estas burbujas. Y observamos, por ejemplo, estos son dos ejemplos, que en el caso de esta erupción de rayos gamma, el tamaño de la burbuja tras un mes era de 0,3 años luz, y su velocidad de expansión del orden de un 87% de la velocidad de la luz. Hombre, no es que sea mucho, pero es que piensen que la explosión sucedió hace un mes, y aún seguimos moviéndonos a velocidades de un 87% de la velocidad de la luz. Por si eso fuera poco, esta otra erupción de rayos gamma, mucho más luminosa, mucho más energética, al cabo de 25 días tenía un tamaño mucho mayor, había más energía en la explosión y una velocidad de propagación también mayor. Y esto para muchos supuso un espaldarazo casi definitivo del modelo que voy a llamar ya, en la forma en la que utilizamos en este campo, de bola de fuego relativista. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste este modelo? Bueno, pues a escala de unos 100 kilómetros tenemos el motor central, que por ahora es algo negro, ¿vale? De eso no he hablado todavía. Es algo que nos va a proporcionar la energía, luego veremos qué. Y a partir de escalas de 100 kilómetros y hasta una decena de millones de kilómetros, esa energía que hemos puesto en una región muy pequeña del espacio se expande a velocidades muy grandes, acelera hasta que alcanzamos factores de Lorentz del orden de 100. Hasta este punto no puedo ver nada, el sistema es opaco, la radiación no sale del sistema. A partir de aquí es cuando empiezo a ver algo. Cuando he convertido la energía interna en energía cinética, es decir, en movimiento, me muevo a velocidad más o menos constante, y se podrán imaginar que si yo tengo una bola de aproximadamente 1 millón de kilómetros cúbicos, con una energía que es varias veces la de una supernova, pues no en todas partes tengo la misma energía. Y claro, eso hace que las partes de esa bola que tienen más densidad de energía puedan acelerar a velocidades mayores que otras partes con menos en densidad de energía. En la práctica, ¿qué sucede? Que tenemos partes de esa bola que se mueven más rápido y alcanzan a las partes más lentas. Eso produce choques, ¿vale? Como cuando alcanzamos a un coche por detrás, y en esos choques se disipa energía que produce fotones de radiación X, pero como el fluido, como la bola esta se está moviendo a factores de Lorentz del orden de 100, nosotros los vemos como fotones gamma. Posteriormente, cuando la burbuja, esta bola de fuego relativista empieza a expandirse más y más, empieza a notar la presencia del medio interestelar, que está casi vacío, pero no totalmente. Y empieza a acumular masa, con lo cual decelera. Y al mismo tiempo que decelera, como se expande, digamos que baja su temperatura. De forma que vemos cómo se va enfriando esta bola. Pero además, en el límite de esa bola, el límite donde tenemos dentro la bola de fuego y fuera el medio externo, ahí también se nos producen unos choques que son los responsables de la postluminiscencia. A medida que la bola de fuego se enfría, vemos emisión cada vez de menor energía, desde rayos X hasta radio. ¿De acuerdo? Y piensen que ahora aquí el factor de Lorentz es mucho más pequeño, con lo cual, aunque produzca los mismos fotones X que aquí, los voy a ver a frecuencias pues, mucho más pequeñas. Muy bien, y entonces, observando, llegamos a una crisis energética. Y es que, claro, habían erupciones de rayos gamma que, como les he dicho, parecían que eran tan luminosas como todas las demás estrellas del universo juntas. Y esto, pues, para los físicos teóricos era un problema. No sabíamos cómo explicar estas energías tan enormes. ¿Qué pasa aquí? Además, había algo que olía mal. Y es que si uno se fija en estas energías aparentes se extienden en un factor 500 desde unas pocas veces la energía de una supernova hasta miles de veces la energía de una supernova.
Bueno, si el motor central, si el mecanismo de producción de estas cosas, de estas erupciones de rayos gamma, es más o menos el mismo en todos los casos, hombre, uno no esperaría una distribución, una dispersión tan grande de energía, se esperaría algo que se pareciesen más unas a otras. Bueno, ¿y cómo calculamos la energía o atribuimos energía a una de estas cosas? Bueno, supongamos que estamos en la Tierra observando una explosión y esta explosión es esférica. Bueno, pues si uno mide qué flujo tiene aquí, es decir, qué energía me llega, cuántos fotones me llegan al detector, y sé que el área del detector es este cachito así, pues digo, si esto es una esfera, la energía se conserva, y distribuyo la energía a lo largo de toda la esfera, y eso me da una estimación de la energía, que es lo que llamamos energía isotrópica equivalente. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando tengo un objeto que se mueve y irradia luz, que se mueve a velocidades relativistas? Pues pasa una cosa que se conoce como reforzamiento Doppler. Imagínense que esta esferita de aquí es una bombilla, ¿vale? Está en reposo ahora respecto a mí y entonces emite de forma isótropa, es decir, en todas direcciones por igual. Las flechitas blancas indican direcciones de propagación de la luz, de los fotones. Bueno, pues ahora la pongo en movimiento y voy a hacer que se mueva a velocidades cada vez mayores, más cercanas a la de la velocidad de la luz. ¿Qué sucede? Que el campo de radiación, los fotones, se focalizan en la dirección del movimiento, precisamente en un ángulo que tiene que ver con el inverso del factor de Lorentz, ¿vale? Este ángulo puede llegar a ser muy pequeño, tan pequeño que si me muevo a factores de Lorentz 100, ese ángulo es de menos de 1 grado, con lo cual si yo tenía la bombilla y esta bombilla pasa así, a factor de Lorentz 100, yo no la veo. Solo la veo si se aproxima hacia mí y me apunta. Aunque aquí tengo que introducir una pequeña nota de caución, y es no hagan este experimento en casa, sin la supervisión de un físico, porque sucederá otra cosa, y es que la frecuencia, o sea, la energía de esa radiación, que inicialmente era radiación visible, se va a multiplicar por 100, y esto casi son rayos ultravioleta o rayos X, pero es que la intensidad del campo de radiación se va a multiplicar por 8 millones, así que como la miren de frente, se achicharran. Bueno, pues resulta que, teniendo en cuenta este fenómeno de aberración o reforzamiento Doppler, he dicho que para evitar el problema de compacidad, la bola de fuego tenía que expandirse a velocidades cercanas a las de la luz. Bueno, esto significa que si yo estoy observando esta bola de fuego desde la distancia, yo no voy a ver toda la esfera, voy a ver solamente un pequeño pedacito, aquel que apunta hacia mí. Ahora imagínense que en lugar de esto, imagínense que tiene una explosión y la están viendo desde un cierto punto. Imagínense ahora que están viendo cómo erupciona un volcán o un geyser. Lo están viendo desde arriba, desde la dirección normal al cráter. Bueno, ese geyser es como una especie de cono, ¿vale? O un cono de helado, ¿vale? Pero si se moviera a velocidades relativistas, ustedes verían una parte de ese geyser que es muy parecida, indistinguible a todos los efectos, de lo que verían si fuera una esfera. ¿De acuerdo? Bueno, pues teniendo en cuenta esto y que durante la fase de posluminiscencia hemos dicho que la bola de fuego se decelera, lo que sucede en la fase de la posluminiscencia es que inicialmente tenemos esto que parece un trozo de pizza, pero que es una representación en 2 dimensiones de algo que es un cono, pues de ese trozo de pizza vemos una pequeña fracción del orden de medio grado. Pero a medida que esta pizza decelera porque va acumulando masa del medio externo, el ángulo que podemos ver de esa región frontal que está emitiendo radiación es mayor, el doble. Llegará un momento en el que podremos ver completamente toda la superficie de radiación. A partir de ese momento, ¿vale? Y en cada erupción de rayos gamma este momento es diferente y suele pasar al cabo de unos pocos días, la curva de luz, la radiación que nos llega, decae con el tiempo de forma diferente a como lo hacía antes de llegar a ver el borde. Bueno, pues hay modelos físicos para relacionar cómo es el ángulo de apertura, ¿vale?, de ese cono con el momento en el que se produce esa transición en la curva de luz. Y si aplicamos la corrección pertinente a cada una de las erupciones de rayos gamma que habíamos observado antes, a cada una lo que estamos observando no es una esfera en explosión, sino es como un geyser, como una erupción de un volcán. De ahí que prefiera erupciones de rayos gamma a explosiones. No son cosas esféricas, son cosas dirigidas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto ocupa un volumen de entre 100 y 500 veces menor que la esfera. Y ese es el factor de corrección que hemos de aplicar. De hecho, todas esas energías que antes estaban
por este rango de aquí, ahora se concentran alrededor de 10 a la 51 ergios, un 1 seguido de 51 ceros, que es como poco más que la energía típica de una supernova. Y esto es bueno, ¿vale? Esto es bueno desde el punto de vista teórico. Cuanto menos energía, más manejable es el asunto. Hasta aquí hemos hablado de la conexión de las erupciones de rayos gamma con la relatividad especial, pero es porque no hemos hablado todavía de la parte más fascinante, que es qué mecanismo tiene la naturaleza para producir las luminosidades que medimos en erupciones de rayos gamma. Y aquí les voy a pedir que pongan imaginación, y utilizo la sentencia de Einstein: la imaginación es más importante que el conocimiento, porque obviamente el conocimiento está limitado, pero la imaginación no tiene límites. Así que vamos a echarle un poco de imaginación y vamos a realizar un análisis forénsico, como si fuéramos CSI, de la situación. Como les digo, el motor central está oculto. Yo al principio no veo lo que está pasando porque el sistema es opaco, no salen los fotones. Lo que veo cuando observo los fotones gamma es lo que hay en la bola de fuego, pero no quién produjo la bola de fuego. Así que vamos a hacer nuestro análisis forénsico y vamos a ver qué pistas tenemos y qué posibles sospechosos hay. Bueno, hemos dicho que la energía es del orden de la de una supernova, que se han visto asociados a supernovas de ciertos tipos, por tanto, hombre, pues algo que tenga que ver con supernovas tiene que ser. Y sabemos que cuando una supernova explota, no solamente se produce la explosión de la supernova, sino que se queda una parte, un residuo ligado, que es normalmente una estrella de neutrones, pero a veces también se puede formar un agujero negro. En general se forma un objeto compacto de masa estelar, de unas 3 veces la masa, hasta 3 veces la masa del Sol. ¿Por qué queremos que sea un objeto compacto? Bueno, queremos que sea un objeto compacto porque, para que nos hagamos una idea, un agujero negro que tuviera la masa del Sol, en lugar de tener un tamaño de 700.000 kilómetros, como es el radio del Sol, tendría un tamaño de 3 kilómetros. Un agujero negro de 3 masas solares tendría un tamaño de unos 10 kilómetros, 9-10 kilómetros. Bueno, esto, claro, comparado con las escalas de las estrellas que explotan, que a veces pueden tener tamaños como la órbita de Marte o incluso la órbita de Júpiter, es una minucia, absolutamente nada. Es concentrar una grandísima cantidad de masa en prácticamente cero volumen. Del hecho de que la duración de estos eventos pueda llegar a ser de horas, se dedujo que no podía ser que solo se formase un agujero negro o una estrella de neutrones, que teóricamente sabemos que eso debe suceder en escalas de milisegundos, ¿vale? Eso pasa muy rápido, pero estos eventos pueden llegar a estar brillando durante 2 horas. Entonces, ¿cómo pasa esto? Pues porque el agujero negro o el objeto compacto debe rodearse de algo que ahora veremos que es un disco de acrecimiento. Del hecho de que el factor de Lorentz, es decir, la velocidad que debe alcanzar el fluido es del orden de 100, uno puede inferir cuánta masa, teniendo en cuenta la energía involucrada, se está desplazando. Y es alucinante porque movemos a un 99,995% de la velocidad de la luz una masa como la de la Tierra. O sea, es una cantidad de masa relativamente pequeña para lo que hay dentro de la estrella, o del sistema que pueda producir esto, pero lo movemos a una velocidad tan grande que da vértigo. Del hecho que observamos chorros o estos géiseres, estos trozos de pizza, inferimos que el motor central debe estar dotado de algún mecanismo que permita concentrar la energía y que evite que esto explote en todas direcciones. Y del hecho de que se producen en promedio una erupción de estas cada 100.000 años por cada galaxia normal que hay en el universo, pues se deduce que estos fenómenos son raros. Lo que pasa es que el universo es muy grande y tiene muchas galaxias, y podemos llegar a ver 3 al día, ¿vale? Pero cualquier fenómeno, cualquier mecanismo que digamos que funciona para explicar estos fenómenos tiene que ser compatible con generarlos a estos ritmos tan pequeños. Bueno, en definitiva, si nada como un pato, vuela como un pato y se mueve como un pato, pues debe ser un agujero negro, ¿no? Un agujero negro, además, recién nacido, ¿vale? Y vamos a ver esto con un poco más de detalle. Para empezar, vamos a ver qué es esto de la acreción. Y para que nos entendamos, he hecho un experimento casero en la pila de mi casa, donde el agujero negro es el agujero del sumidero de la pila, y la materia alrededor del agujero negro es el agua que está cayendo en el sumidero.
Cuando yo puedo regular la velocidad a la que cae el agua dándole más marcha o menos marcha al grifo. Cuando va despacito, cuando el flujo es pequeño, el sumidero se traga el agua de forma más o menos instantánea. Pero cuando aumento el ritmo, ¿qué pasa? Que el agua se pone a girar alrededor del agujero negro y le cuesta un cierto tiempo en caer por el sumidero. Bueno, pues parece que los agujeros negros, de verdad, también tienden a hacer estas cosas. Piensen que un agujero negro es una cosa minúscula a escalas estelares, es muy pequeño. Y la materia que estaba a miles de kilómetros de distancia, la hago que se comprima hasta que alcance escalas del kilómetro. En ese proceso comprimo y elevo tanto la temperatura que soy capaz de convertir parte de la masa involucrada en pura energía. En condiciones óptimas soy capaz de convertir el 29% de la masa que cae sobre el agujero negro en energía. Para que hagamos una comparación, cuando se funde hidrógeno en el interior de las estrellas para producir helio, y son las reacciones nucleares por las que podemos ver que existen las estrellas en primer lugar y las podemos ver brillar, solo se convierte un 7 por 1000 de la masa puesta en juego en energía. Aquí hasta un 29%. Es con diferencia el fenómeno macroscópico más eficiente para convertir la energía de la gravedad en otro tipo de energía. Muy bien, ¿y ahora cómo formamos estos agujeros negros de masa estelar? Bueno, hasta ahora no he dicho nada sobre los diferentes tipos de erupciones de rayos gamma, hay varios tipos. Digamos que las dos clases fundamentales, aunque hay más posibilidades, son estas dos. Hay erupciones de rayos gamma cortas y largas. Las cortas son las que duran menos de 2 segundos y las largas más de 2 segundos. Aparte de eso, hay más propiedades que son diferentes, pero creemos que la duración está relacionada con los distintos progenitores. Cuando un GRB es largo, lo que creemos que sucede es que una estrella masiva, mucho más masiva que el Sol, colapsa hasta, con un proceso que no es necesariamente sencillo, formar un agujero negro de masa estelar. Cuando se produce aritmética de objetos compactos, es decir, sumamos 2 estrellas de neutrones, el resultado no es 2 estrellas de neutrones, sino un agujero negro. Además, ese agujero negro tiene una masa que es menor que la suma de las masas. ¿Por qué? Porque hay una parte de la masa que se libera en forma de erupción de rayos gamma y otra parte que se libera en forma de ondas gravitatorias, de las que luego hablaremos. El proceso no es sencillo. Aquí tenemos 2 estrellas de neutrones que orbitan una alrededor de la otra, emiten ondas gravitatorias y cada vez están más cercanas en su órbita, hasta que eventualmente se funden en un único objeto que colapsa y forma un agujero negro. En definitiva, en ambos casos, tanto si se forma por el colapso de una estrella masiva como por la fusión de 2 estrellas de neutrones, formamos un progenitor común, un agujero negro central, en rotación relativamente rápida, y un disco de acrecimiento a su alrededor. ¿Y cómo extraemos la energía? Pues hay 2 mecanismos, uno es el radiador definitivo, es el radiador de neutrinos. Bueno, los neutrinos son partículas muy parecidas a los fotones, en el sentido de que tienen muy poquita masa, aunque en otros sentidos no se parecen en nada. Y, por ejemplo, tenemos, como en el caso de electrones y positrones, neutrinos y sus correspondientes antipartículas, que son generadas en cantidades inmensas en el disco de acrecimiento alrededor del agujero negro, porque aquí las temperaturas y las densidades hacen que los fotones no puedan escapar, pero los neutrinos, que no interaccionan prácticamente con la materia, pueden escapar con cierta libertad. ¿Qué pasa cuando estos neutrinos, debido a la simetría del sistema, se encuentran alrededor del eje de rotación del sistema? Pues que forman parejas de electrón-positrón. Antes hemos visto 2 fotones, se materializan en un electrón y un positrón. Bueno, pues 2 neutrinos también pueden hacerlo. ¿Y qué pasa cuando esto sucede con muchos de estos neutrinos y antineutrinos? Bueno, pues que podemos tener parejas de electrón-positrón que se vuelvan a encontrar, se aniquilen y formen fotones. Si esto pasa muchas veces, lo que sucede al final es que tenemos una bola, nuevamente, formada por muchos fotones, muchos electrones, muchos positrones, y que además está en una región en la que, si se intenta expandir, hacia los lados no puede, porque tiene el disco de acreción que es como una pared, es muy denso. Solamente puede escapar hacia arriba, es como una erupción, ¿de acuerdo? Y eso es lo que colimaría la erupción. Si eso no da suficiente juego, se ha pensado que los campos magnéticos
puesto que se pueden generar en estos motores centrales, que son los más intensos que uno puede encontrar en el universo, pueden darnos mucho juego. Por ejemplo, aquí este verde fosforescente que ven son líneas de campo magnético, que pueden entenderlas como gomas elásticas, ¿vale? Esas gomas elásticas atraviesan una región muy cercana al agujero negro, no la pueden penetrar porque el campo magnético no puede entrar dentro de un agujero negro, digámoslo así, y a medida que el agujero negro rota, va trenzando esas bandas elásticas, las cuales aumentan su tensión, y esa tensión se transmite al material que hay sobre los polos del agujero negro, formando, como ven aquí, esto es una simulación real de Jonathan McKinney en Stanford, formando chorros, ¿vale? Formando estos géiseres colimados. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo sabemos que ha nacido un agujero negro? Pues, igual que cuando nace un niño, lo primero que oye prácticamente la madre son los llantos natales, y eso le avisa de que ha nacido, porque no lo ve. Nosotros, cuando vemos una erupción de rayos gamma, es como si estuviéramos escuchando los llantos natales de un agujero negro recién nacido. Esta erupción de rayos gamma sucede unos pocos minutos después del nacimiento. Al mismo tiempo que se produce el nacimiento de estos agujeros negros, se genera radiación gravitatoria, que a diferencia de la electromagnética, no supone la propagación de energía en el espacio, sino la deformación misma del espacio y el tiempo. Son ondas cuya detección es muy complicada, conocemos de su existencia de manera indirecta por púlsares binarios, etc. Pero la cuestión es que, teóricamente, sabemos que la señal en ondas gravitatorias de la producción de agujeros negros debida a la fusión de estrellas de neutrones o debida al colapso de estrellas masivas es muy diferente. La cuestión es que cuando uno detecta ondas gravitatorias, básicamente detecta ruido, no detecta nada. Y uno ha de buscar una aguja en el pajar. Si a uno le dicen en qué parte del pajar tiene que buscar, pues es más fácil. Y lo que hace una erupción de rayos gamma es decirnos, mira, ha pasado ahora, busca unos minutos, unas horas antes en tus datos y a ver si encuentras algo parecido a lo que esperaríamos observar en estos casos o en otros muchos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues quisiera concluir diciendo que las erupciones de rayos gamma pues, son los fenómenos más brillantes y luminosos del universo y que, de hecho, son los objetos más relativistas que conocemos. Desde el punto de vista de la relatividad especial, involucran los movimientos macroscópicos más rápidos conocidos. Aquí hablo de factores de Lorentz 100, pero hay algunos casos en los que se puede llegar a factor de Lorentz 1000 o incluso 3000. Además, son relativistas desde el punto de vista de la relatividad general, porque involucra su mecanismo de creación el nacimiento de los objetos que por definición más relativistas tenemos, son los agujeros negros. Además, son fuentes de estos motores centrales de radiación gravitatoria, ¿de acuerdo? Y aunque no me he extendido mucho, son también unos indicadores excepcionales de las condiciones del universo primitivo. Este universo primitivo era mucho más relativista de lo que es hoy en día, que es básicamente las velocidades son pequeñas y las temperaturas y todo es relativamente moderado, por eso podemos vivir ahora en este momento. En aquel momento pues las condiciones eran mucho más extremas. Y con esto quisiera concluir. Muchas gracias. Bueno, como he dicho, estas erupciones de rayos gamma se pueden utilizar como, bueno, no lo he comentado, pero pueden ser utilizadas como candelas estándar. Es decir, uno utiliza esto como mojones para medir distancias. Y uno puede utilizarlos para verificar lo que se conoce como la ley de Hubble o de expansión del universo. Y con eso, pues uno puede ver a qué ritmo se está expandiendo el universo.
¿de acuerdo? Y por tanto, a partir de ahí, medir a qué ritmo se enfría, si usted quiere. ¿Cuál es la masa de un fotón? No tienen masa. Los fotones son partículas sin masa, por definición, solo son pura energía. ¿Pero es materia? No tienen materia, es pura energía. Lo que pasa es que tienen un equivalente. Uno puede decir, ¿cuál es la masa equivalente de un fotón? Pero en realidad no tienen ninguna masa. De hecho, por eso se puede mover a la velocidad de la luz. En cuanto tenga algo de masa, por pequeña que sea, ya no voy a poder alcanzar la velocidad de la luz, porque la energía que necesitaría para alcanzar la velocidad de la luz es infinita. Bueno, en este caso, lo primero de todo es que la gravedad, a diferencia de las otras 4 fuerzas de la naturaleza, es netamente atractiva, al menos hasta lo que sabemos. Eso significa que cuanto más masa acumulo, que es la magnitud activa que produce la gravedad, más intenso es el campo gravitatorio. Entonces, pues eso hace que nuestro universo evolucione básicamente acumulando masa en unos puntos y perdiendo masa en otros. Es decir, la masa tiende a acumularse en agrupaciones para formar galaxias, formar estrellas, etcétera, etcétera. Entonces, a las distancias o los tamaños en los que se produce la mayor parte de la estructura en el cosmos y las estrellas, la fuerza de la gravedad es la que domina porque es netamente atractiva. Todas las otras tienen, pues cuando es fuerza eléctrica, pues hay partículas cargadas positivamente o negativamente y tenemos fuerzas atractivas y repulsivas. Y en promedio tienden a anularse. O las distancias a las que son efectivas esas fuerzas son muy, muy, muy pequeñas. Entonces, mientras hablemos de escalas del universo, la fuerza de la gravedad, que es netamente atractiva y siempre actúa, incluso a grandes distancias, es la que va a regir la dinámica y el comportamiento de las cosas. Me ha llamado la atención lo de medir la velocidad con respecto al fondo cósmico de microondas. Me ha recordado un poco las historias del éter y cosas de esas. Pero ¿cómo se mide? ¿Con respecto a qué? Bueno, pues uno puede medir la velocidad peculiar de las galaxias, todas las galaxias, que están en expansión en general. Pero cada una de ellas pues, se puede mover con un pequeño movimiento en relación a un fondo de microondas que es casi uniforme, con pequeñísimas variaciones, y podemos ver con qué temperatura o con qué diferencia de velocidad tenemos respecto a ese fondo que podemos medir, que prácticamente miremos por donde miremos es el mismo. Entonces, para medir la de nuestra propia galaxia, lo que hacemos es medir las de otras y ver cómo se mueve nuestra galaxia respecto a otras en las que sí que vemos cómo pasan, con respecto al fondo de microondas. La verdad es que no soy un experto en cómo medir esas velocidades, pero ya le digo que las galaxias uno puede observar, pues por ejemplo, puede observar su luz y ver que si se desplaza hacia el rojo o hacia el azul. ¿Vale? Entonces uno ve si se acercan o se alejan. Y bueno, pues eso le dice si a esa distancia ve otras galaxias y compara con respecto al promedio de esas galaxias, puede ver si se desplaza más al rojo o menos al rojo que el promedio que tiene alrededor. Y a partir de ahí sacar su velocidad peculiar. Se pueden mirar los fotones que nos llegan de diferentes orientaciones en el cielo. Se puede mirar si tienen más energía o menos energía. Pero ese sería un movimiento relativo entre galaxias, no un movimiento. ¿Perdón? Global, es el movimiento que nosotros tenemos con respecto a todo ese fondo de radiación. Entonces, depende de cómo lo mides, y entonces lo que vas es sumar todos los movimientos que él ha puesto al principio, los sumas y ves cuál es tu movimiento dentro de la Tierra con respecto a ese fondo de radiación. A todas las galaxias. No las galaxias, sino nosotros estamos inmersos en un mar de radiación, de fotones, que nos llegan por todos los lados. Resulta que cuando lo miramos en unas direcciones nos llegan fotones más energéticos que en otras. Y eso es porque nosotros nos estamos moviendo con respecto a ese fondo. Entonces, ¿eso no sería un poco el éter el sistema en reposo absoluto? No, porque es
el éter sería un medio en el que los fotones se movían, mientras que estos son el propio gas de fotones. Son los fotones que permean el universo. Está todo lleno de esos fotones. ¿Los fotones siempre viajan en línea recta? Bueno, esa es una pregunta muy buena, de hecho. Siguen lo que llamamos curvas geodésicas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, cuando yo me muevo, por ejemplo, sobre la superficie de la Tierra, ¿vale? Para ir por la distancia más corta entre dos puntos me tengo que mover a través de un meridiano, ¿de acuerdo? Pues los fotones intentan seguir las geodésicas del espacio-tiempo. Y hay veces que cuando el espacio-tiempo está muy deformado, porque tenemos, por ejemplo, un agujero negro, pues para el fotón la sensación que tiene es que se mueve en línea recta, ¿vale? Pero para alguien que lo viera desde lejos, vería como el fotón puede curvarse, puede ir curvándose, incluso dar vueltas alrededor del agujero negro, incluso acabar en espiral y caer dentro del agujero negro, ¿de acuerdo? Pero para el fotón, a él le da la sensación de que se mueve siempre en línea recta. Es como cuando caemos, nos dejamos caer en caída libre, no sentimos ningún campo gravitatorio, seguimos las geodésicas de ese campo gravitatorio y nosotros nos da la sensación, bueno, pues de que no pasa absolutamente nada, pero alguien que nos vea puede ver que estamos acelerando y bueno, pues eso les puede pasar también a un fotón. Pero en general los campos gravitatorios, excepto en los casos de objetos relativistas, son relativamente pequeños. Y las desviaciones respecto a la línea recta, digámoslo así, son muy pequeñas. De hecho, a nivel de la Tierra y tal, es muy difícil ver esto, aunque, bueno, hay efectos que dependen de ese tipo de desviación respecto a la recta del movimiento de un fotón. No. Papá, si hay un rayo gamma en la Tierra, ¿nos podemos morir? Pues la verdad es que esperemos que no, pero efectivamente hay algunos que dicen que los dinosaurios pudieron ser extinguidos, o no necesariamente los dinosaurios, otras especies en la Tierra, porque alguna de estas erupciones de rayos gamma pasó demasiado cerca. Es peligroso que pasen cerca, ¿vale? Mejor que pasen a grandes distancias, porque para verlas nos tienen que apuntar. Recuerden esto. 3 veces al día nos están apuntando con una energía de casi 10 veces la de una supernova. Por suerte están lejos. Pues porque podemos ver el redshift de la propia erupción de rayos gamma o más correctamente su posluminiscencia. En la posluminiscencia se puede ver y además estas erupciones, esta luz tiene que atravesar pues todo el bosque Lyman alfa, tiene que atravesar, en fin, todas las cosas que creemos o conocemos que suceden en el universo y por tanto al atravesar ese medio, que no es un medio, a ver si llego, transparente, es posible que pues eso imprima efectos en la emisión de esas erupciones de rayos gamma, con lo cual eso nos permite deducir distancias. Pero en este caso concreto del 09, no me acuerdo, de abril del 2009 y tal, se vio el redshift de forma espectroscópica, se vieron líneas. Uf, de forma sencilla no. Bueno, no es mi campo. O sea, digamos que en física de partículas, pues la física de partículas ha evolucionado mucho durante los últimos años y básicamente nuestra visión es que hay un conjunto de partículas que interaccionan entre sí utilizando, en lugar de, digamos, radiación, la versión de partículas de la radiación, es decir, utilizan partículas de intercambio de información y de energía. Bueno, pues el bosón de Higgs es una de estas partículas que sirven para
para la interacción nuclear débil o tal, para intercambiar información entre distintas partículas y bueno, pues ya le digo, no se lo sabría decir de forma sencilla, ¿vale? Pero básicamente son las partículas que median la interacción, igual que, yo que sé, los fotones son los que median la radiación electromagnética. Para saber que la luz se transfiere de un punto a otro, pues se transfieren fotones que nos transfieren la información, la energía, etcétera, de unos puntos a otros, y eso es lo que permite pues, interaccionar a las cosas a nivel electromagnético. Pues el bosón de Higgs pues, es lo mismo, pero para otras fuerzas de la naturaleza. Ha insinuado que la radiación del universo, que la radiación de fondo, eso se detecta básicamente como sonido. ¿Qué relación habría entre el sonido y la luz? Bueno, vamos a ver. La radiación de fondo se detecta en microondas, ¿de acuerdo? Que, bueno, uno no las podría oír si es que las pudiese oír, las podría sentir, porque a lo mejor podría uno freír algo con eso, pero la temperatura a la que se emiten es muy baja, ¿vale? Y la relación esta que me plantea es muy interesante, porque de hecho la velocidad del sonido es en realidad la velocidad a la que se puede transferir la información en los medios materiales, ¿vale? En el agua, en cualquier objeto físico, incluso en los sólidos. Bueno, pues la velocidad de la luz en estos objetos muy relativistas, sobre todo cuando están muy calientes, la velocidad del sonido, perdón, está muy cercana a esa velocidad de la luz. Y para intercambiar información, básicamente lo que se intercambian son fotones. Por tanto, en muchas ocasiones la velocidad de intercambio de la información es la de la luz, ¿vale? O muy cercana a ella. Pero a diferencia de la velocidad del sonido, la velocidad del sonido necesita, en la mayor parte de los medios materiales, pues que haya una transferencia, digamos, de energía o una oscilación en el medio, mientras que son oscilaciones, la luz es oscilación del campo electromagnético, ¿vale? O sea, que puede ser externo a la cosa que estemos midiendo o interno. No. Uy, pues ya he intentado explicarlo, luego si quieres te lo explico mejor en casa. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo salen los fotones? ¿De dónde? Del... Pues mira, como